Los problemas articulares en las personas, especialmente las que viven en zonas urbanas, van a aumentar exponencialmente. La pandemia las ha acentuado porque durante todo ese periodo la gente estuvo frente a un computador, frente a una laptop o frente a un celular. Y eso generó posiciones anómalas del tronco, posiciones anómalas de la cabeza y posiciones anómalas también de la mandíbula. En pacientes de alto riesgo, como son aquellos que poseen una hiperlasitud ligamentosa capsular, los pacientes que son muy elásticos, y los pacientes que tienen maloclusiones, especialmente con interferencias en el lado de soporte o que no tienen guías en el sector anterior. Estos pacientes están en alto riesgo de tener disfunción de la articulación temporomandibular. En odontología se conocen como DTM. Ahora, cuando tengamos a nuestros pacientes en el consultorio y presentan algunas de estas tres características o signos cardinales de disfunción de la articulación temporomandibular. En primer lugar, sonidos, clicking en la articulación. Si bien es cierto, al principio no duelen, no producen mayor alteración, pero ya es un signo inicial de un problema de la articulación temporomandibular. En segundo lugar, dolor en la articulación o dolor en los movimientos de la articulación temporomandibulares o, agregado además, dolor en la musculatura perioral, en la musculatura cráneo cérvico-mandibular. Si hay dolor a ese nivel, debemos diagnosticar correctamente un problema de la articulación. Y el tercer signo cardinal es la disquinesia. Esta disquinesia se manifiesta en alteraciones en los movimientos funcionales que tiene el paciente. Veamos todo esto y describamos dentro de este video, en el cual estoy seguro que les va a servir mucho, en primer lugar para diagnosticar y luego tratar las articulaciones temporomandibulares con reposicionamientos mandibulares. Muy bien, entonces veamos a este paciente. Le pedimos al paciente que abra todo lo que pueda. Y fíjense que no abre más allá de 23 milímetros. Eso indica que hay una limitación del movimiento y algo está pasando en ambas articulaciones. Notan ustedes que cuando el paciente hace movimientos de protrusiva, la mandíbula se desplaza hacia el lado derecho. Eso significa que la articulación del lado derecho está también comprometida y probablemente con un bloqueo. Este es un primer signo, ¿no es cierto?, que es la disquinesia, y ustedes deben observarlo. El otro signo cardinal lo vamos a ver acá con el paciente, al cual le vamos a medir cuáles son sus medidas. Fíjense acá, hace la apertura y solamente lo llega a hacer hasta 23 milímetros. Eso indica una disminución en los movimientos. Es muy probable que el paciente esté experimentando un bloqueo de las articulaciones, ya sea que el disco se haya desplazado en sentido anterior, en sentido medial o en sentido lateral, especialmente en sentido anterior medial, ¿no? Nos va a provocar este tipo de alteración. Vemos también los movimientos funcionales, que tan buenos están en los movimientos de laterotrusión derecha, laterotrusión izquierda, protrusión. Hay que medirlos. Si los encontramos disminuidos, debemos inmediatamente proceder a hacer un diagnóstico más profundo. Y luego la evaluación del dolor, ¿no? Del dolor que tiene el paciente, ¿no? Los dolores más frecuentes en problemas de articulación temporomandibular son los que se encuentran a nivel de la zona temporal, ¿no? Y de estos temporales, el temporal anterior, en la zona que corresponde a los maceteros, ¿no? En las zonas suboccipitales, en la musculatura del hombro. Esto está relacionado íntimamente con problemas articulares. Con esta información procedemos a pedir los exámenes auxiliares, tan importantes en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque esta información tiene que ser corroborada con la información de los exámenes auxiliares, radiografías panorámicas, radiografías cefalométricas, la cefalometría correspondiente, tanto a nivel póstero anterior como
a nivel lateral. Las fotografías para ver el canteo y que nos dicen claramente que hay un desarrollo asimétrico de la cara. Las tomografías axiales computarizadas, en este caso para observar cómo las estructuras esqueléticas se van comportando en los tres planos del espacio. La resonancia magnética para ver los tejidos blandos, los elementos de la articulación temporomandibular, especialmente los discos articulares, ¿no? Cómo se encuentran desplazados y en qué dirección lo encuentran, ¿no? Tanto en boca abierta como en boca cerrada. En este caso acá podemos ver las imágenes en boca cerrada y se puede observar también la posición espacial de los cóndilos, de los discos articulares, cómo se encuentran desplazados, ¿no? Y además de eso nos permiten visualizar en forma dinámica, en boca abierta, ¿no? Cómo están los discos, cómo bloquean el movimiento funcional de apertura, uno más que el otro, por eso que se puede visualizar que la mandíbula está desplazada hacia el lado derecho por un bloqueo mayor en el lado derecho, ¿no? Y la disminución obviamente se ve porque ambas articulaciones tienen un bloqueo, una más que otra. El lado izquierdo en este caso está menos bloqueada, pero igual está bloqueada para los movimientos funcionales. Con esta información y la información que nos dan los modelos, en donde podemos observar las interferencias que van a originar el desplazamiento anómalo de la mandíbula y un problema en la articulación temporomandibular. Estas cosas nosotros las vemos y luego las describimos dentro de un articulador, o sea, llevamos toda esa información a un articulador y en el articulador, en una posición denominada de referencia, podemos hacer el análisis completo del área funcional, ya sea en el área que corresponde al soporte, como también al área guía. Y visualizamos claramente dónde está la interferencia. Esa interferencia es la que pone en riesgo ambas articulaciones, ¿no? Ya existía una interferencia a nivel de las terceras y a nivel de las segundas, ¿no? Luego se hacen evaluaciones adicionales en cuanto se refiere a las inclinaciones axiales, se hace un sumario de diagnóstico, se establecen objetivos de tratamiento y un plan de tratamiento. Ese plan de tratamiento luego se traslada al articulador. En el articulador se elaboran las posiciones en las cuales, en primer lugar, descomprimen esa articulación y se crean las condiciones para la recaptura de los discos o el mejor posicionamiento de ese disco que está plegado dentro de la articulación temporomandibular. Esta luego se va a llevar a testar, la testamos a través de unos elementos denominados by test y con la corroboración de los dolores que presenta el paciente y donde veamos donde hay menor dolor, ahí es donde vamos a ubicar nuestra posición. Además, utilizamos la condilografía para saber exactamente dónde tenemos una mayor posibilidad de recuperar ese disco. Se confecciona una férula con ese reposicionamiento mandibular, en la cual debemos tener claro que las cúspides palatinas deben darle el soporte, ¿no?, sobre esta placa oclusal. El paciente va a usar esta placa casi todo el día, el tiempo que pueda, y a esa placa le tenemos que dar todas las guías. Mientras tanto, vamos descruzando en el sector posterior, porque ese es un punto de interferencia, ¿no? Cuando se va logrando eso, vamos evaluando cómo van los movimientos funcionales en nuestro paciente. Hace un movimiento de apertura y tiene un movimiento de apertura mucho mayor que el inicial. Eso significa que está funcionando la placa. Hace sus movimientos de laterotrusión, en este caso laterotrusión izquierda y laterotrusión derecha, lo cual está indicándonos que estamos mejorando la posición de nuestros discos, ¿no?, de forma directa, porque esto no lo podría hacer si es que tuviera un bloqueo completo, ¿no? Aquí el paciente está recuperando una función y es algo que el mismo paciente nos va a transferir. Sí, doctor, que yo ya no tengo el zumbido permanente que tenía antes, y también de que el dolor de la cabeza y bueno, dolor de aquí de las mandíbulas que me dolía mucho, ya no tengo y ya no tomo pastillas. Antes tenía que tomar pastillas diarias
y ya no tomo. Y también que ya ahora puedo comer alimentos como el arroz, papas, zanahoria también, pescado. Y bueno, el pollo que recién he estado intentando. Ya se va descruzando, me alegra mucho. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Gracias. Entonces vamos eliminando las interferencias, tenemos un nuevo posicionamiento mandibular y en esta posición, ¿no?, empezamos a hacer nuestros procedimientos. Fíjense que ahora abre el paciente, miren la cantidad de milímetros que abre, ¿no? Estamos sobre los 40 milímetros. Eso significa que hemos desbloqueado tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Todavía no está desbloqueado como nos gustaría hacer, pero esta es la posición mucho más saludable porque ahora hace movimientos funcionales como laterotrusión derecha y tenemos más milímetros, tenemos cerca de 10 milímetros. Saber que tenemos una posición terapéutica adecuada y que se han recuperado los movimientos funcionales, no hay dolor, no hay ruido, entonces procedemos a colocar los brackets en el arco superior para alinearlos y nivelarlos, ¿no? Por supuesto, cada vez que venga el paciente tenemos que ir ajustando la oclusión en el lado de soporte y también en el área guía, agregando resina en algunos casos y en otros casos desgastando, pero siempre probando que no existan interferencias, mientras se va alineando y nivelando. Como producto de eso, nosotros vamos a tener resultados como el que ustedes van a ver acá, ¿no? Retiramos en este caso, la férula y volvemos a medir, ¿no?, para saber si lo nuestro va caminando correctamente, si los valores no han disminuido. Y efectivamente seguimos en 43, vamos por buen camino, no se ha vuelto a trabar la oclusión, tenemos una muy buena apertura y la apertura se hace con una ligera, con un ligero movimiento hacia el lateral de la mandíbula, hacia el lado derecho. Sin embargo, hemos recuperado los movimientos de laterotrusión, ¿no es cierto?, y mediotrusión como uno lo requiere. Entonces, con esta prueba de que las cosas van caminando bien, quitamos la férula y colocamos los arcos, ¿no? Y aquí el alineamiento y nivelación de las estructuras propiamente dichas con la propiocepción determinada, nosotros vamos a poder rehabilitar mejor al paciente. Y eso es lo que ustedes efectivamente van a ver en nuestro paciente, ¿no?, en este siguiente video. Entonces vamos a ver cómo van las medidas, ¿no? Medimos y observen. El paciente tiene 50 milímetros de apertura. ¡Qué interesante! 50 milímetros de apertura significa una recuperación de los movimientos de apertura y cierre. La mediotrusión derecha, vamos a ver cómo está la mediotrusión derecha. El paciente hace la movilización correspondiente, tenemos 10 milímetros y es un valor bastante dentro de lo normal. La mediotrusión izquierda, nuevamente agarramos, medimos, le pedimos al paciente que lo mueva todo hacia ese lado y al medir tenemos otra vez 10 milímetros y eso también es una muy buena noticia para lo que constituye la fisiología del paciente. Luego le vamos a pedir al paciente que haga su protrusión, la protrusión completa, ¿no? A ver, vamos a ver, lo colocamos o colocamos en este caso la regla. Vemos que la protrusión lo hace con una lateralidad y eso nos vuelve a indicar de que tenemos un problema también en uno de los lados, ¿no?, que será motivo de la corrección final. Muy bien, ustedes acaban de ver entonces que todos nuestros pacientes que tienen problemas en la articulación temporomandibular tienen que ser reposicionados para que los cóndilos, en este caso, se descompriman y permitan recuperar a los discos que se han perdido. Espero que les guste esto. Los invitamos a todos ustedes a participar de nuestro curso de reposicionador mandibular. Es un curso que no solamente les va a hablar sobre cómo hacerlo en pacientes de clase 2 o de clase 3, también en pacientes que tienen problemas articulares, tan en incremento en nuestra sociedad y que va a servir, por supuesto, para ayudar más gente. Los esperamos entonces.